amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable Canal 3 y también por Virtual Televisión a nivel de las redes sociales a nivel mundial. Siempre agradeciéndoles por estar del otro lado de la pantalla, identificados con lo que significa esta comunicación a grandes distancias. Y para hoy pues no va a ser la excepción. Como siempre, nuestra experiencia migratoria de haber estado en el Caribe nos permite comunicarnos con hermanos, en este caso peruanos, que radican en Miami y en Estados Unidos, en New York también. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este inicio del proceso electoral que se vislumbra un resultado tal vez innovador a nivel de la participación de los peruanos en el exterior. Y más allá de eso, también lo que ya es el gran encuentro político hacia la nueva investidura, el nuevo jefe de Estado que tendrá el Perú dentro de poco, en medio de una vorágine de opiniones contrapuestas al régimen de Sagasti. Lamentablemente ya comienzan a oírse voces negativas de su gestión, pero vamos a tratar de rescatar lo positivo de todo esto. Aunque si hubieran opiniones contrarias, pues hay que decirlas, porque son necesarias también para entender un poco lo que está pasando en esta parte del continente. Bien, vamos a pedirle a nuestros invitados pues que nos den sus primeros apuntes, tal vez, en torno a lo global. Se viene un momento electoral distinto, se viene la posibilidad de ingresar al año bicentenario con un jefe de Estado realmente elegido como debe ser, ¿no? Y no con esta cuestión que se presentó de cambios súbitos, apelando simplemente a la Constitución básica, pero creemos que la voz del pueblo ahora sí va a ser escuchada y muchas veces el pueblo se equivoca. ¿Hasta qué punto estaremos preparados para no equivocarnos y saber elegir en este proceso electoral 2021? ¿Qué nos dice desde Miami Jorge Yashayahu? Tus saludos. Oh, gracias por la invitación, gracias a Jorge Carrión y ha sido un momento grato volverme a encontrar con Eladia, que siempre estuvimos en contacto en Argentina y tuvo una labor muy importante en la comunidad peruana en la ciudad de Argentina. Mira, sobre el tema de las elecciones en Perú, yo creo que esta ha sido van a ser una de las elecciones más controversiales, una por la calidad de sus candidatos, ¿no? Muchos de estos candidatos son candidatos que podríamos definirlo como un corte regional, ¿no? Con un discurso populista muy fuerte. Cuando escuchas y ves las propuestas de planes de gobierno, o no los planes de gobierno, sino las propuestas políticas para la campaña, puedes ver que tienen todo un corte populista, ¿no? Como el ofrecer la pensión de retiro libremente a todo el mundo, ¿no? Sin pensar de que la pensión de retiro fue creada, ¿no? Específicamente, como se dice, para cuando te retires y dejes de trabajar, ¿no? No es cuando estás trabajando que te lleves la pensión de retiro y después no tengas a qué recurrir cuando tengas la situación de retirarte, ¿no? Y muchas veces probablemente los que puedan obtener este dinero, al final vayan terminando a recoger la pensión del retiro que ofrece el gobierno, que son para las personas que no tuvieron ningún ingreso, ¿no? O sea, me parece un poco injusto eso por la cantidad de personas mayores que hay en el Perú. Y el otro tema que podríamos poner como una pregunta es, ¿cuál es la postura de los candidatos a la presidencia frente a los sucesos que han ocurrido en los Estados Unidos, frente a la derrota de Trump? Porque hemos visto que muchos de los candidatos tienen o mantienen una simpatía a Trump, porque dicen que es un gobierno que ha sabido, ¿no?,
darle apoyo a la industria del carbón y también a los agricultores, ¿no? Entonces, eso podría ser un poco la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu postura frente a Trump y cuál es tu postura frente al nuevo gobierno que va a hacer tomar posesión el 20 de este mes, que es el gobierno de Biden y Kamala, ¿no? Es otra postura totalmente diferente que probablemente va a buscar la unidad de este país, ¿no? Esa sería una de las preguntas que podemos ponerse a los candidatos peruanos. Y lo otro es, ¿cuál es la propuesta que tienen estos candidatos, ¿no? Frente a un Perú nuevo, moderno, donde una juventud que salió a las calles, ¿no? Pudo tumbar al gobierno golpista de estos dos personajes que trataron de tomar el poder por la fuerza, ¿no? Entonces, esas creo que son las preguntas que podríamos empezar a debatir, ¿no? E inclusive también incluir a los candidatos de peruanos en el exterior, que son 77 candidatos, ¿no? Muchos de estos desconocidos para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Para los lejos, ¿no? Estos candidatos acaban de aparecer el día de ayer y están buscando el voto de los peruanos en el exterior, ¿no? Y todas sus propuestas son, muchas de ellas populistas, que no encajan con la vida real de los peruanos, ¿no? Están hablando de qué es lo que van a hacer por los peruanos que viven en el Perú. Y la pregunta sería, si tú eres un candidato de peruanos en el exterior, ¿qué tú vas a hacer por los peruanos que viven en el exterior? He escuchado candidatos que están hablando de los niños pobres de Perú, que van a hacer escuelas. Bueno, no, eso no va a ser tu función. Tu función es, si eres representante de los peruanos en el exterior, ¿qué es lo que tú nos propones a nosotros, a los que vivimos en el exterior, ¿no? Sin necesidad de meter cuento como el cuento esto del banco de los inmigrantes, ¿no? Como que si un banco se construyera pues de la noche a la mañana sin tener la menor idea de qué es tener un banco, ¿no? Tendrías que tener un encaje bancario, ¿no? Tendrías que ver cuál es el acceso de la banca en otros países, porque tienen políticas definidas y políticas diferentes sobre las transacciones comerciales o las transacciones de envío de dinero. O sea, todos estos temas yo creo que los peruanos que vivimos en el exterior deberíamos conocer y estamos muy atentos a qué es lo que va a ocurrir en abril, ¿no? Cuando se realicen las elecciones en el Perú. Básicamente, el proyecto que tenemos es convocar a los candidatos en las diferentes esferas, ya sea la presidencia, ya sea a congresistas, y haciendo un hincapié tal vez en esta nueva participación hacia los peruanos en el exterior. De eso vamos a conversar dentro de breves momentos, pero dejemos que Eladia nos dé su punto de vista. ¿Cómo ves tú este proceso electoral peruano que ya comienza a agarrar forma? Falta muy poco, ¿eh? Es en abril y el tiempo se va volando. Así es. Bueno, mi saludo para ustedes, bueno, Jorge y Jorge, los tocayos. Yo pienso, dice que el rostro es la imagen del alma. Ya estamos observando, ya sabemos quiénes son los candidatos y desde ahí también va una percepción, uno va percibiendo. Siempre a veces yo tomo tantos años de haber vivido, más de 20 años en Argentina y cuando estábamos, porque allá hay la psicología, los psiquiatras, ahí es algo que no hay familia que no tenga un familiar que no sea psicólogo. Bueno, entonces ahí conversábamos sobre cómo se percibe el rostro. Entonces yo de ahí la primera parte. Y después la forma también como actúan, porque cuando se presentan generalmente a elecciones, todo es bonito, es amabilidad, hoy están preocupados, teórica y hablando, porque a veces en la realidad no es así. Y eso lo hemos comprobado con la visita de
de diferentes autoridades que han ido a nuestros países, que como a veces para las elecciones sí iban con un rostro lindo, pero cuando ya estaban elegidos ya no les importaba ni les interesaba nada. Entonces, eso es de donde yo estoy observando. Ahora, con respecto a lo que nosotros les preguntaríamos, sí, estoy de acuerdo con Jorge, porque ellos ya han elaborado su proyecto de plan de gobierno y, y me imagino que dentro de la programación o dentro del proyecto van a ser parecidos. Ahora, de ahí a la realidad, no sé. Y que no sé si van a tener en cuenta la experiencia, la juventud, porque en realidad ahí también coincido que Perú es un país joven, muy joven, y que le ofrecen, pero en forma realista, porque ya sueños todos tenemos, pero también hay que pisar tierra, porque si vamos a decir, sí, vamos a acabar la pobreza en tanto o cual, es palabras. Y creo que ya de palabras ya estamos cansados. Y por más que estemos nosotros en el exterior, a lo contrario, estamos pendientes porque tenemos familiares. Y así no lo tengamos. Nuestros compatriotas necesitan no que todos sean ricos y que todos vivan en la abundancia, pero dignamente. Bien, Eladia, vamos a ver si nos enfocamos en algunos nombres ya. Por ejemplo, a nivel de los jefes de Estado, ¿no? Los probables. Las encuestas, que son bastante criticadas, ponen a Forsyth liderando las encuestas. Claro, con una tendencia a la baja, ¿no? Hasta hace unos meses el balotaje lo tenía en una cima, pero últimamente todo indica que va en caída. Sin embargo, llama la atención que el poblador pues esté netamente identificado con un candidato de estas características, ¿no? Que no le vemos mayor preparación como para afrontar un gobierno de semejante dificultad como el que se viene, ¿no? Se viene un gobierno tecnológico debido a la pandemia que va a seguir, y se viene un gobierno en el que vamos a tener que agenciarnos al conocimiento científico, que va a ser el mayor respaldo para una mejor gobernabilidad, debido a la poca circulación de gente que nos plantea el nuevo mundo. Y en este caso, pues tenemos también a su contraparte, bastante preparado, por ejemplo, el señor Hernando de Soto. Sin embargo, muchos dicen que está desconectado, equivocando incluso a instituciones como la OMPE, con la ONP. Ya quizás su edad no lo acompaña tan bien para entrar en razón de lo que significa este tipo de estamentos que no tienen nada que ver la OMPE con la ONP. Un lapsus que se le ha criticado bastante, y algunas situaciones incluso concernientes a su validez curricular, ¿no? Con sus estudios. Pero nadie le quita el mérito de haber tocado de repente la cuestión informal y algunas otras situaciones. Su pasado de relación tal vez no tan alegre con regímenes políticos que se han cobrado, se han dado el vuelto
en las narices del pueblo pobre peruano, también lo cuestionan, ¿no? Amigo íntimo del fujimorismo, de Toledo, prácticamente él ha congeniado con todos los estamentos o con todos los políticos que han pasado por el poder peruano. Y bueno, y solamente por mencionar dos candidatos, hay varios, y todos ellos tienen sus críticas y sus puntos de vista tal vez positivos. ¿Cómo verías tú, con nombres y apellidos, tal vez para mencionarle a nuestro público, hasta qué punto podemos atrevernos a comenzar tal vez a tener algún punto de vista positivo por algún candidato, si te atreves a mencionar alguno? ¿Por dónde va tu inclinación? Alguien mencionaba a López Aliaga, un empresario, por ejemplo, pero otros lo critican porque tiene que ver con el maquiavélico tren que conecta al Cusco con Machu Picchu. Bueno, ¿cuál es tu análisis que has hecho hasta el momento, Tocayo? Pues, mira, yo he visto los candidatos, tienes a López Aliaga, ¿no? Renovación Popular, lo que antes era Solidaridad Nacional. Parece que compró el logo, compró el partido y lo convirtió en un partido de amarillo a celeste, ¿no? Es la impresión que yo tengo. Y después tienes a Forsyth, ¿no? De futbolista, alcalde de La Victoria, que no cumplió su periodo de alcalde, ¿no? Y eso me parece una falta de respeto a la comunidad que lo eligió como alcalde de La Victoria, ¿no? O sea, era para cumplir un periodo y una función de alcalde. Entonces, si tienes un alcalde que deja su puesto por sus pretensiones presidenciales, eso te deja de ver de que no es un alcalde responsable, ¿no? Y creo de que, bueno, el pueblo peruano, en este caso el electorado peruano, es muy amante de votar por candidatos de este tipo, ¿no? Hemos tenido beisbolistas como congresistas, hemos tenido, yo qué sé, gente de la farándula, ¿no? Que no tenía ningún tipo de nivel y de educación para ocupar un puesto como congresista, ¿no? Como esta señora Chihuán, creo que no le alcanzaba. O sea, inclusive en su propio discurso político, que yo lo he definido como una especie de el deterioro de la palabra pública, ¿no? O sea, en lugar de fortalecer la palabra pública, estos congresistas se han dedicado a hacer un deterioro de la palabra política, ¿no? Y inclusive de la palabra pública. Entonces, estos elementos son los que podemos usar para ver cuál es el mejor candidato, ¿no? En mi opinión, ¿no? Ya no podríamos decir que hay que votar por el mal menor, ¿no? Y creo que estamos en una situación de que no existe mal menor, ¿no? Todos son malos, ¿no? Y no tenemos la opción del mal menor, ¿no? Como se ha votado anteriormente. Se votó por Pablo Kuczynski porque se consideró que era el mal menor, ¿no? Y al final terminó siendo un fiasco. Y a pesar de que mintió a la comunidad peruana, porque siempre siguió siendo ciudadano de los Estados Unidos, ¿no? Y ese también es otro tema que deberíamos tocar, ¿no? O sea, si tú tienes candidatos a la presidencia que tengan otras nacionalidades, ¿con quién serían sus lealtades? ¿Serían lealtades con el Perú o con el país que juraron obtener una ciudadanía, ¿no? Y tenemos congresistas que van a tener en ese dilema, ¿no? Si juras por una nación y eres representante de otra nación, ¿con quién son tus lealtades, ¿no? Y eso se puede ver cuando cometes un delito, ¿no? O sea, usas la nacionalidad adquirida en otro país para esconderte de la ley, ¿no? Y eso ha ocurrido, por ejemplo, con el presidente de El Salvador, ¿no? Que ahora aduce su nacionalidad nicaragüense para no ser procesado por la ley salvadoreña. Pero
también, y esto como un paralelo, ¿no? Pero yo creo que, mira, tienes a López Aliaga, tienes a Forsyth, tienes a, bueno, los candidatos apristas decidieron retirar su candidatura presidencial porque probablemente no iban a conseguir el 5% y iban a desaparecer de la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Y después tienes a Pancho Díez Canseco, que se escribió a última hora, creo que le faltaban candidatos y el ponerse a llamar a candidatos por a ofrecer puestos en el Congreso ocasionó que se escribieran a última hora, ¿no? Es lo más evidente, ¿no? Porque uno no se puede explicar por qué tenía tantos errores su inscripción. Y después tenemos a Keiko, que lo que representa es la experiencia de su padre, ¿no? Pero lo que el electorado tendría que ver es por quién vas a votar, ¿no? Por alguien que está siendo investigada, en el caso de Keiko, ¿no? O por López Aliaga, que también ha puesto el patrimonio nacional del Perú en peligro, ¿no? Y lo que representa es lo que era solidaridad nacional. Un aliado de Keiko, ¿no? Yo creo que el fujimorismo tiene 4 representantes, entre ellos López Aliaga, Hernando de Soto, y bueno, y ella misma, ¿no? O sea, se han dividido, ¿no? Como estrategia política en diferentes partidos, ¿no? Para tratar de obtener una mayoría más, obtener mayor cantidad de escaños en el Congreso. Que eso podría ser una estrategia política, ¿no? Te divides para reinar, ¿no? Tal vez esto no va a ocurrir, pero esa creo que es la tendencia como se han presentado, ¿no? Se han presentado en diferentes grupos. Y después tienes a este señor que corre con Vizcarra, ¿no? Que fue el presidente del Congreso, que no le doy ninguna credibilidad a que sea un buen presidente. Y bueno, y tienes también a Verónica Mendoza, entre mujeres, creo que es la más transparente en su discurso. Lo único que les arrastra pues, el tema del chavismo, ¿no? Tienes ahí a un miembro de su equipo que dice que las elecciones en Venezuela fueron las elecciones de la lucha contra el imperialismo, ¿no? Cuando solamente el 70% de la población no participó en las elecciones. Entonces no le puedes llamar eso una elección democrática, ¿no? Entonces tenemos todas estas fichas en el tablero y vamos a ver cómo se van a ir moviendo, ¿no? O sea, hasta ahorita no hay... Y bueno, y tienes también a Acuña, ¿no? Que también es... plata como cancha. Plata como cancha, ¿no? O sea, no puedes tener un presidente porque se expresa de esa manera. Fraguó su título, de doctorado que hasta ahora está en investigación, eso no ha sido concluido. Mucha gente piensa de que no, eso no ha sido concluido. O sea, el tipo no sabe distinguir entre la copia y el plagio, que viene a ser lo mismo. Copiar o plagiar es lo mismo. O sea, tenemos todo ese tipo de personajes que hoy quieren entrar a la política. Y lo que tú decías, Jorge, ¿no? O sea, antes teníamos una aristocracia que eran los que participaban en la política. Hoy tenemos una aristocracia chicha, quieres definirlo de esa manera, ¿no? Y es el que se sintió desplazado por el blanco peruano, entre comillas, ¿no? Que hoy ocupa un puesto económico de poder, ¿no? Que está buscando la revancha contra los otros grupos que los desplazaron en un momento histórico, ¿no? Y en esto tú puedes ver, mira, dónde se hacen sus campañas. Pueblos marginales, y la manera de buscar el voto es ofreciendo pues, los títulos de propiedad, ¿no? O sea, de una u otra manera, lo que estos candidatos hacen es promover las invasiones ilegales, ¿no? Porque no puedes tener un país donde la gente mañana decida pues, invadir la propiedad de Jorge Carrión, porque no la usa, porque tiene un fondo en Chilca o
o a las afueras de Lima, y como él nunca hace nada, bueno, yo decido invadirlo, ¿no? Y mañana me busco a un político, a un congresista, y hago que me legalicen pues mi invasión, ¿no? Y 6 meses después empiezo a vender la propiedad de Jorge Carrión por lotes, ¿no? Y eso ha ocurrido mucho en el Perú. Es una práctica venezolana. Es una práctica venezolana, ¿no? O sea, prácticamente eso es lo que estamos promoviendo. Lo que yo no veo ningún candidato que realmente me represente. Creo que los peruanos tienen esa incógnita, ¿no? ¿Qué peruano o qué candidato me puede representar, ¿no? El otro lado es qué candidato puede ofrecer más cosas para la canasta, ¿no? Y esto estoy hablando en el discurso populista, ¿qué es lo que tú puedes ofrecer, ¿no? Agua, terrenos, bancos, puentes, yo qué sé. Pero los congresistas se olvidan de una cosa: ustedes no tienen presupuesto para hacer puentes, no tienen presupuesto para hacer carreteras, entonces tú no puedes ofrecer lo que no puedes legislar, ¿no? Tu función es legislar, tu función no es hacer puentes, colegios, casas, ni cosas por el estilo, ¿no? Ni crear postas médicas. Eso no vas a ser alcalde. Claro, no vas a ser alcalde, pues esa es la función del alcalde. Pero tú tienes congresistas o candidatos al Congreso que te están ofreciendo eso, ¿no? Poner banquitas en los parques, ¿no? Hacer canchitas de fútbol. Eso no es función de un congresista. Entonces, tienes a un personaje que quiere ser congresista y que no conoce la mínima función legislativa de un congresista, ¿no? Ahora, la ley, la Constitución del Perú te permite de que cualquier peruano pueda ser congresista. Pero los tiempos han cambiado, estamos en el siglo XXI. O sea, tú no puedes tener un analfabeto tratando de legislar leyes. Y eso nos ha ocurrido mucho en el Perú, ¿no? Este congresista Guamani, ¿cómo se llama? Mamani, ¿no? Un tipo que tenía la mano SAS. La mano SAS. ¿Cómo puede escribir una ley? O sea, ¿cómo puede formular la ley? Para eso tenías pues 40 asesores, ¿no? Y para ese caso, bueno, si tú tienes 40 asesores, prácticamente tú eres incapacitado para proponer una ley, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tiene que cambiar, ¿no? Y el electorado debe buscar por personas o personajes, candidatos que sean idóneos, ¿no? Uno, que no sean corruptos; dos, que tengan capacidad de legislar; y tres, que tengan conocimiento de la situación real que ocurre en el Perú y las necesidades de la comunidad, de los peruanos en el Perú, ¿no? O sea, en los temas de salud, educación, ¿no? Y seguridad, ¿no? O sea, un país inseguro no te permita que tengas un buen empleo, ¿no? Y si no tienes una buena salud, no puedes tener una mejor confort de vida. O sea, una cosa de lo que se han olvidado los congresistas es: ¿por qué no ofreces una mejor confort de vida para los peruanos? O sea, todos los peruanos aspiran a tener una vida mejor. Y eso no está. O sea, ofrecer agua, ofrecer tierras, no genera una mejor condición de vida. Es un problema de la distribución de la riqueza, ¿no? O sea, que eso también debe tenerse en cuenta. Ahora, por la premura del tiempo, da la impresión que nada de eso va a poder remediarse, que la elección va a ser casi similar a la anterior, por la premura. Y otra, que con el raciocinio, de alguna manera pues intuimos en nuestro invitado, por ejemplo, en Jorge, el voto, si fuera hoy, creo que sería en blanco, ¿no? En automático. Automático. Sí, y eso es preocupante porque falta muy poco y no vemos variantes en el discurso genérico de los candidatos. Siguen hablando lo mismo, equivocadamente, y equivocando el cargo incluso. O sea, aspirando a promesas que solamente las puede resolver un alcalde, cuando su cargo va a ser de congresistas. Pero así es como está el panorama. ¿Qué nos dice Celadia? ¿Qué detalles por ahí tú captas al respecto? Realmente coincido con Jorge, pero voy a tratar de, como hay pocas mujeres, solamente 3,
voy a tratar de repente hablar algo de ellas. Tenemos a Verónica Mendoza, a Nidia Vilches y a Keiko Fujimori. Verónica, tampoco quiero ser fatalista, ¿no? Pero de todas maneras vamos a observar, como decía desde un comienzo, vamos a tratar de, por lo de afuera, vamos a tratar de percibir por el rostro. Casi la mayoría se han tomado fotos muy bonitas, uno que otro que ya directamente dice lo que pueden ser. En el caso de, por ejemplo, de Verónica Mendoza, podría conquistar quizá, pero ella tiene un historial de la agenda, del padre en cuestión minería, y en el caso de Keiko Fujimori, igual, más quizá que Verónica. Y ahora hablando de Nidia Vilches, en este momento no me acuerdo, de repente ustedes podrían hacerme acordar algo que... Está fuera de circulación, ¿no? Porque ella representaba al APRA, creo, ¿no? Sí, entra por el APRA. Sí, Entonces, ya prácticamente quedó fuera. Uh-huh. Ajá. Entonces, pues quedarían estas dos mujeres, Sí. pero con fuertes cuestionamientos. En el caso ya de la parte del cierre de lo que vamos a tocar hasta hoy y ya en próximas sesiones, pues vamos a tratar de ahondar con invitados. Tenemos pues la parte de los peruanos en el exterior, ¿no? Y esto ya haciendo la convocatoria a que participen y que nos den sus puntos de vista. Tienen acá una plataforma por donde darse a conocer. Y claro, eso sí, circunscribiéndose a la potestad que tenemos de hacerles las preguntas adecuadas, ¿no? Para descubrir tal vez sus aspiraciones, sus puntos de vista de lo que podría ser un hipotético cargo como congresista. Tenemos, por ejemplo, algunos nombres y lo vamos a conversar rápidamente ya en estos minutos con nuestros invitados. Mira, son como 77. El Partido Aprista quedó eliminado, entonces quedan eliminados los candidatos también los peruanos del exterior. Sí, ajá, ok. El partido también de Avanza, creo que, el Perú Nación, ¿no? También quedan eliminados porque fue retirada la plancha también por el Jurado Nacional de Elecciones. Uh-huh. Ellos tú tienes, mira, a Brito, que es un personaje interesante en Italia, ¿no? Prácticamente ha sido un buen líder comunitario en la comunidad de Italia, ¿no? Y creo que va por el partido de la casita. Si hubiese ido por otro partido, creo que hubiese creado mayores expectativas, ¿no? Porque el partido de la casita nunca se está corriendo también que sea eliminado si no consigue el 5% del voto electoral, ¿no? Y después tienes a Carlos Jaico, que son los dos personajes más visibles de los 55 o 77 candidatos que tienen, ¿no? Rosana Escribiero es la prima de Julio Guzmán, entonces eso me parece un poco un tema de familia, ¿no? Y después tienes pues a Zuleika, que creo que es una candidata por el Partido Aprista, pero como el Partido Aprista quedó eliminado, también queda eliminada ella, ¿no? Eso es lo que no estoy muy claro, si el partido retira los candidatos a la presidencia, los candidatos al Congreso también quedan fuera o se mantienen, ¿no? Eso creo que probablemente los candidatos al Congreso se pueden mantener. Pero después no veo ningún otro candidato que sean reconocidos a nivel de las comunidades de peruanos residentes en el exterior, ¿no? Bueno, también tienes a Arellano en Argentina, creo que lo conoce. No sé qué arrastre pueden tener estos candidatos, ¿no?
no se conoce mucho sus propuestas, ¿no? Y tienen un chat en Zoom, ¿no? Que prácticamente lo han convertido en una especie de una guerra entre ellos. Pues ahí no encuentras propuestas porque el tema de ellos ahorita es el Consejo de Consulta, ¿no? Entonces, tenemos todo este mezcolanza de cosas, ¿no? Donde los personajes no tienen ninguna visualidad para la comunidad, para que pueda... En el caso de Miami, por ejemplo, Miami no tenemos una, estado en la Florida, no hay ningún candidato de peruanos al exterior que viva en la Florida, ¿no? Excepto Alan, que creó por el partido aprista, creo que iba con el puesto 4, que quedó prácticamente eliminado, ¿no? Pero después no tienes nada. En New Jersey es donde tienes una mayor concentración de candidatos, porque ahí tienes a Julio Zelaya, ¿no? Por el partido de Keiko, y después tienes a esta chica por el partido de Renovación, bueno, no recuerdo el nombre de ella, y después no tienes más candidatos, ¿no? O sea, que puedan ser más visibles, ¿no? Ahora, ninguno de estos candidatos en sí representan a la comunidad, ¿no? Son personajes que han sido promovidos por su partido, ¿no? Más allá de tener una labor comunitaria o hayan tenido social. Una labor social, ¿no? Y eso lo vas a ver después que terminan las elecciones, ninguno de estos va a hacer labor social, ¿no? Regresan a su invernadero y vuelven a aparecer ambos dentro de 4 años, ¿no? Pero no hay una continuidad de las actividades sociales. Uh-huh. O sea, la figura política a nivel de los peruanos en el exterior no está representada como debería ser, ¿no? O sea, como debería ser. Es totalmente improvisado, se podría decir. Mira, el menos improvisado creo que es Carlos Brito, ¿no? No comparto mucho sus opiniones porque él también tiene la idea del banco y todo eso, ¿no? Me parece que ese es un discurso bien populista. Pero no hay personajes que tengan una proyección más allá, ¿no? Uh-huh. Y lo otro es, sí, tú puedes ver que ofrecen cosas que tienen que ver más con los peruanos que viven en el Perú. Y no tienes propuestas con los peruanos que viven en el exterior, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando... O sea, no se ha hablado ni de los peruanos que han sido víctimas del COVID, ¿no? Eso no es un tema que a ellos les interese, ¿no? Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, tenemos en Venezuela varios peruanos que viven a la intemperie y que han sido afectados por estas restricciones del COVID. Y el consulado tiene hasta 4 cónsules, pero ninguno de ellos se ha pronunciado con un plan estratégico para ir en salvaguarda de estos seres humanos, más allá de que sean peruanos. Y ellos como cónsules tienen esa obligación, pero lamentablemente la comunidad, el colectivo lo viene reclamando, pero como no hay un reclamo masivo a nivel de los medios de comunicación, entonces simplemente ni nos enteramos, ni aparece en la noticia, ¿no? Esa es una realidad, lamentablemente, que no la podemos obviar, ¿no? Hay que mencionarla al menos desde esta ventana. Vamos a ver si por ahí nos conectamos con algunos ciudadanos que nos den esa información en detalle. Eladia, tu punto, quizás conoces tú, por ejemplo, al candidato que mencionaba Jorge en Argentina. Coméntanos un poco sobre él. Me gustaría mejor de repente sobre peruanos en el exterior. Peruanos en el exterior es, bueno, yo salí casi 30 años ya de Perú. Y quienes deberían estar de repente, porque conozco a muchísimos que trabajan, pero acción y mucho, y hay por eso una mujer excelente, una abogada retornada, está en Perú, bueno, que quizá deberían porque conocen mucho sobre esta situación de peruanos en el exterior. Pero ninguno se está. Porque en su momento yo estaba converso con algunas que deberían estar, pero bueno, no están. Y después tuve la oportunidad justo
porque a mí me importa, me interesa, y antes que me vaya de este mundo, que la vencí COVID, entonces tuve la oportunidad de viajar por Europa y mirando, observando, bueno, de paso me tenía que tomar alguna foto, pero no era esa mi intención, era ver a los migrantes ingleses. Y ahí pude conversar con ellos y si conocían a alguien, entonces, y me han dado nombres que son desconocidos. Sí, también ahí conocí el nombre de Brito, pero no tuve la oportunidad de conocer. Y lo que sí también escuché a Ana María Marsal, que ella está por un partido también. Y ella así está candidata. Y después en París encontré otra cosa, pero que no están como candidatos. Bueno, Alemania, todo eso. No están como candidatos. Y hablando de Argentina, pues estar más de 20 años es conocer la gente que hemos trabajado. Digo, porque no era yo sola, éramos muchos. Conozco a varios que tampoco no están. Y a Carlos lo conozco por las actividades que hemos tenido en favor de la colectividad, unas que otras veces. Lo que, claro, él está en el partido de Acuña, que está casi cuestionado, ¿no? Es un partido que, pero me imagino que él debe ser invitado. Conozco así de sus actividades sociales que hemos hecho varias veces. Pero de ahí algunas cosas también no coincido, ¿no? Porque a veces hay que ser realista por los objetivos más que ya están trazados, incluso hay leyes, de repente reforzar o modificar un poco se puede hacer. Pero después de ahí tampoco coincido con eso, porque nosotros en su momento, por ejemplo, quisimos hacer eso del Banco de la Nación, sobre las remesas, pero no se pudo, no había una ley, entonces no pudimos. Y Argentina también tiene algo parecido con el Banco de la Nación, pero tampoco pueden hacerlo. Eso no es fácil. Ahí viene ya las entidades bancarias, economía se puede soñar, pero no lo veo para hacerlo a corto plazo. Bien. Y pues otro candidato no los conozco, no los conozco. Sí, como hemos dicho desde un principio, pues hay un desconocimiento genérico en torno a lo que es el proceso electoral, a los candidatos, en especial de los peruanos en el exterior. Incluso internamente también hemos conversado con ciudadanos de a pie y ellos coinciden en que desconocen las candidaturas y si las conocen, pues no les parece. O sea, hay esa intención de voto todavía en duda. Podría inclinarse hacia el voto en blanco, rechazo. No sabemos lo que pueda pasar si continúa esta intención de voto tan fuera de ubicación, ¿no? No como en otras oportunidades donde ya había un perfil de lo que podría ser el próximo presidente incluso del país. En la actualidad, esto está pero bastante difícil de pronosticar. Pero vamos a estar ahí detrás de esta circunstancia política, convocando a nuestros hermanos que de alguna manera pues aspiran a representar a los peruanos en el Congreso de la República y, ¿por qué no?, desearles lo mejor, a pesar de que estén
un poco desubicados. Pero como estas situaciones son así de complicadas también con la pandemia, no nos queda otra ventana que la ventana virtual. Y para ello, pues esta plataforma y las que vamos a ir generando nos van a permitir brindarles la posibilidad de que ellos participen y se den a conocer. Tus palabras finales, Tocayo, ¿qué les dirías a todos los candidatos a esta circunstancia electoral tan crucial para el año bicentenario del Perú? Yo creo que deberían tener políticas o propuestas más claras, más concisas para los ciudadanos peruanos, tanto los que viven en el Perú y los que viven fuera del Perú. Y lo otro es que ninguno de estos candidatos ha logrado empoderarse como un líder político, ¿no? O sea, no tenemos un candidato que realmente sea imagen visible, ¿no? Que cree una especie de esperanza para salir continuar la lucha contra la pandemia y salir de la situación de la crisis económica que se está viviendo debido a la pandemia y la pérdida de empleos. O sea, se necesitan propuestas claras. Este va a ser con la reactivación económica, ese va a ser con cuál va a ser la política sobre frente al COVID, el tema de la vacuna, ¿no? Y lo más importante, si este nuevo gobierno va a ofrecer algún incentivo económico para las personas que han sido víctimas de la pandemia, ¿no? Y yo creo que no debería ser exclusivo solamente a un segmento de la población, debería ser para para todos los peruanos, ¿no? O sea, es ofrecer un bono para un segmento de la población pensando que las clases medias no han sido afectadas, y eso es falso, ¿no? O sea, el bono debería ser universal para todos, ¿no? Y debería ponérsele un límite a las personas que tienen mayores cantidades de ingresos, ¿no? Esos no se deberían incluidos, pero en general yo creo que el bono debería ser universal y para eso sería una de las propuestas, ¿no? Eso nadie se ha hablado, ninguno de los candidatos ha tocado ese tema, ¿no? Y el otro tema es, bueno, lo que acabo de reafirmar, ¿no? ¿Cómo se va a reactivar la economía, ¿no? Hay un temor, por ejemplo, a la inversión extranjera, ¿no? O sea, el Perú no puede realizar obras de gran envergadura si no hay una inversión extranjera, ¿no? Y eso debería tenerse reglas en claro, ¿no? O sea, no se puede uno cerrar simplemente a obras pequeñas que no van a tener ninguna trascendencia a largo plazo, ¿no? Una cosa que deberían pensar es una de las formas que muchos otros países han logrado el crecimiento es estableciendo pues, carreteras, acceso a todas partes del país, y eso va a permitir de que se pueda establecer nuevas empresas o nuevos negocios en otras partes del país, pero tenemos un problema de que no tenemos acceso a las carreteras, ¿no? O las carreteras están en muy mal condición. Eso tampoco es un tema que ninguno de los candidatos ha hablado, no sabemos qué es lo que proponen. Por ejemplo, en Argentina tú tienes carreteras que te dan acceso a cualquier parte, ¿no? Y eso ha permitido que el país crezca, ¿no? En los Estados Unidos tú tienes acceso a las carreteras en cualquier parte, inclusive zonas que no están pobladas. La idea es establecer las carreteras para que esas zonas se puedan poblar o abrir otros negocios. Esa política tiene que ser más clara, más visualizada, ¿no? Que permita el crecimiento del país y ofrecer un confort a los ciudadanos peruanos. Esperemos que así suceda, que se den políticas diferentes, acorde con los nuevos tiempos, que nos pongan pues al nivel de la circunstancia atroz que nos tiene convulsionado con la pandemia, por ejemplo, y esto también ubique a los consulados en un mejor accionar, tal vez, ¿por qué no recurrir a algunos consulados no eminentemente diplomáticos, sino con gente que esté en la zona y que puedan ser cónsules? Porque qué mejor contar con un ciudadano
que ha desarrollado toda su vida de repente en un determinado lugar para trabajar en función de su colectivo, como ha acontecido con otros países que han dado este tipo de variables, pese a que su academia diplomática se oponía. Pero para el caso peruano, pues esto es sumamente difícil. Esperemos que tal vez por ahí, con los nuevos congresistas, se den algunas variables acorde con los nuevos tiempos, simple y llanamente por buscar una nueva modalidad de llegar a la población desasistida más allá de las fronteras. No hay un camino, no existen los caminos adecuados por parte del estamento diplomático en la actualidad. Es cada vez más difícil. Si no, no expectaríamos gente en la ciudad de Caracas, por ejemplo, a la intemperie. No es lo mismo pasar la pandemia a un venezolano, por ejemplo, acá en Perú, que a un peruano en Venezuela. Es totalmente diferente. Venezuela ya tenía pandemia sin pandemia. Perú, con todos sus problemas, siempre ha tenido al menos el recurso alimenticio a la mano. Con unos cuantos soles te puedes resolver una comida. En Caracas es imposible que un peruano que esté pasando por una situación de indigencia y con el malestar a cuestas pueda recibir un alimento. Muchos de ellos quizás están yéndose a las fosas comunes y esto no se está informando. Esperemos que esta aspiración electoral de estos congresistas hagan un jalón de orejas a los 4 cónsules que tiene Caracas en la actualidad y que no hacen nada al respecto. Bien, Eladia, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, estábamos hablando como el futuro, estos futuros, no sé quién va a ser el presidente, ¿no? No sé quién va a ser el presidente, pero sea quién, estos que están postulando, tienen que tener en cuenta, como dice Jorge, a corto plazo, porque yo, por ejemplo, soy del sector minero. Yo soy hija prácticamente de minero y conozco la realidad de la zona minera. Y es lo que siempre dio divisas al Perú. Después de la harina de pescado, solo que más Perú vivió por las divisas mineras. Y después vivimos cuando en el 1990 bajaron el precio de los minerales, vivimos gracias a las remesas. Entonces, estos señores tienen que tener en cuenta mucho o poco a peruanos en el exterior y, por supuesto, esencialmente a peruanos que están en Perú. Y después, como se hablaba de las carreteras, del transporte, tampoco no se habla, no se dice, y es un caos. No caos, ya es lo más terrible que puede haber. Entonces ahí no están, y tal vez, a pesar de que va a ser un gasto, el ferrocarril, los trenes son más baratos que mantener buses o carros. Entonces, eso tampoco no dicen nada, no les importa, no sé. Ese es otro tema. Y después, uno de los principales, y además el empleo. Nosotros ya sabemos qué gobierno mató totalmente lo del empleo. Entonces, no hay empleo y esto va a quedar casi en nada. Es un empleo informal. Es muy triste. La esclavitud está regresando. Es la esclavitud de 2021, porque donde yo nací, por ejemplo, en su momento estaban los americanos, norteamericanos, Estados Unidos, pero eso estaba alquilado, digamos, ¿no? Pero terminó el tiempo, entonces yo no viví, por ejemplo, lo que ahora están viviendo.
que van de diferentes lugares del país, del norte, de lugares donde hace mucho calor, pero ahí hace un frío invernal, pero ellos por el empleo tienen que acostumbrarse, pero viven hacinados totalmente en una habitación así. Es terrible, es triste, es una esclavitud, y eso porque ya los convenios colectivos murió, no existe. Entonces el ser humano está cada día más, el peruano está desamparado, y es triste, porque yo lo estoy. Entonces estos señores tienen que pensar un poco en eso y escuchar también, porque si ellos teóricamente escriben, hacen el plan, pero no saben, no tienen ni idea. Entonces también la participación de la población tiene que ver mucho. Yo la verdad deseo lo mejor, ¿no? Y lo único que queda, digo, no sé, si esto no sucede, no sé, estamos en manos de la divinidad. Y yo no sé, como tú dices, hay todavía para comer, hay todavía para llevarse un pan. Y tienen que preocuparse por peruanos en el exterior, porque las remesas sí van disciplinadamente, a pesar de con COVID o sin COVID, de aquí siguen yendo remesas, y de diferentes lugares. Entonces, eso tienen que tener muy en cuenta congresistas, legisladores de las diferentes entidades. Bien, Eladia, bien, Jorgito, gracias por acompañarnos y por dar a conocer lo que va a ser nuestra plataforma electoral, invitando a los candidatos al Congreso, candidatos también presidenciales, de ser posible, a que tengan esta ventana para manifestarnos su punto de vista y de esa manera pues enriquecer un poco el debate político previo a la decisión electoral de abril próximo, y donde hay que recordarles que, por ejemplo, Perú es un país gasífero, y en las últimas horas el gas se ha disparado, el precio del gas, aunque usted no lo crea, ¿no? Y nadie dice nada. Los candidatos deberían ser un poco más efusivos, más participativos, para rechazar este tipo de manejos descomunales de la economía peruana, en contra, en perjuicio del poblador de a pie, ¿no? Se acaba de firmar también una minera, creo canadiense, una autorización para extraer minerales, cuando en automático esto no se podía hacer. Y ya el señor Sagasti lo acaba de firmar. Todo esto en las próximas horas se va a debatir, pero creemos que debe haber mayor participación por parte de estos aspirantes a congresistas, porque un congresista tiene que estar detrás de la ley, detrás de las injusticias que por ahí se pueden estar presentando, y no esperar que éstas se den y a posteriori recién hacer el reclamo, cuando ya se consolidó el desfalco a la nación y todo lo que es materia de lamentables sucesos políticos recurrentes en la historia del Perú. Bien, no queda más que agradecerles por su participación, decirles a nuestros televidentes de San Juan del Urigancho, ATE, de Los Conos, donde llega Telestar Televisión Supercable Canal 3, que tienen una ventana. Hay muchos ciudadanos familiares de ustedes que residen en el exterior, y ellos pues requieren también la información, la participación de su realidad, de sus hermanos que radican fuera del país. Vamos a tratar de tenerles esa información. Un abrazo a la distancia, gracias por participar, que todo sea felicidad y, como siempre, a sonreír. Chao.